Veamos algunos principios básicos de la visión y empiezo con algunos conceptos básicos de óptica. Nosotros vemos un objeto de un color porque ese objeto refleja una longitud de onda que es la que interpretamos como un color determinado. Por ejemplo, en este caso estamos viendo que esta bola de billar es roja porque refleja la longitud de onda correspondiente al color rojo y absorbe el resto de las longitudes de onda. Si un objeto es blanco, está reflejando todas las longitudes de onda, y si es negro, está absorbiendo todas las longitudes de onda. Nosotros podemos ver todo lo que esté en el espectro visible electromagnético, es decir, lo que vaya de longitudes de onda de 400 nanómetros más cortas hasta las de 700 nanómetros, que son las más largas. Entonces, todo lo que esté entre 400 nanómetros, que es el violeta, y el rojo, lo vamos a poder observar. Todo lo que sea longitudes de ondas más cortas que 400 nanómetros o más largas que 700 nanómetros, solo las vamos a poder medir con aparatos, no las vamos a poder observar. Una longitud de onda es la distancia entre las crestas de una onda electromagnética. Por eso se mide como en unidades de nanómetro, es una distancia. Este es un esquema en el cual no me quiero detener mucho porque se puede ver en cualquier libro de texto con facilidad. Entonces solo voy a decir que podemos dividir esta estructura en una capa vascular, una fibrosa, compuesta por la esclerótica y la córnea, que es la continuación de la esclerótica en la parte anterior, y una capa interna donde está la retina, compuesta por neuronas y un epitelio pigmentario, que es lo que más nos interesa para el día de hoy. Entonces acá solo voy a mencionar que cuando entra la luz a través de la pupila, la luz va a pasar por dos fluidos antes de impactar en la retina. Un fluido es el humor acuoso que está en la cámara anterior, que es cambiado unas 12 veces al día y es producido por los procesos ciliares. Y otro fluido es el de la cámara posterior, que contiene el humor vítreo. Este humor vítreo es el responsable de darle la forma al ojo en gran medida. No es el único responsable, pero en gran medida es quien le da la forma al ojo. Y en el humor vítreo uno puede encontrar células fagocíticas que, como su nombre lo indica, fagocitan los escombros que están dando vuelta. Y esto es lo que, la capacidad fagocítica se va perdiendo a medida que la persona envejece. Y por eso se ven flotadores. Estos son escombros que van flotando acá en la cavidad posterior. Esto es un resumen simplificado de las estructuras del ojo, y acá están con resaltador la córnea, el cristalino, la cavidad, la cámara anterior y la cámara posterior con el humor vítreo. Pues en cada una de estas regiones, cuando la luz pasa, se va a refractar, y eso es importante porque si se refracta de forma correcta vamos a tener una imagen nítida en la retina. Entonces, primero la luz va a ser refractada por la córnea, luego por el humor acuoso de la cámara anterior, luego por el cristalino y por último por el humor vítreo que se encuentra en la cámara posterior. Luego impacta en la retina. La forma del cristalino y el diámetro de la pupila van a ser controlados por músculos llamados intrínsecos, a los que me voy a referir en esta clase. No voy a hablar de los extrínsecos. Voy a hablar de los intrínsecos porque son los más relevantes para la correcta formación de la imagen en la retina. La pupila es el orificio en el iris por donde pasa la luz. Va a tener un músculo dilatador, que son músculos radiales, y un músculo esfínter, que son estos músculos circulares que le rodean. Y estos dos músculos van a ser activados según estemos en una situación de mucha luz o poca luz para regular el diámetro de la pupila, y en forma similar a una cámara para dejar pasar más o menos luz según la situación lo requiera. El músculo dilatador de la pupila, cuando se contrae, la pupila se dilata. Este músculo dilatador, este de acá, el radial, está bajo control simpático adrenérgico. El músculo esfínter de la pupila, el músculo circular, hace que la pupila se contraiga cuando este músculo se contrae. Este músculo esfínter está bajo control parasimpático colinérgico. Dijimos entonces que la luz atraviesa la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo, se refracta y eso hace que la imagen se proyecte de forma adecuada en la retina. Cuando uno está bajo el agua, el índice de refracción de la córnea es parecida a la del agua. La luz no se refracta como se refracta cuando pasa del aire a un medio acuoso.
Esto hace que no podamos ver bien abajo del agua, no podemos enfocar las imágenes. ¿Por qué? Porque no se refracta la luz como debería para que la imagen se proyecte en la retina de forma adecuada. Esto lo puse para repasar algunos conceptos de óptica básicos. Tenemos acá un lente. Si hay un objeto distante, la luz de un objeto distante va a ser refractada por el lente y vamos a tener que se va a proyectar en un punto focal cercano al lente, si el objeto es distante. A medida que se va acercando la fuente de luz, se aleja el punto focal. Entonces, mientras más cercano la fuente, la distancia focal es mayor. Si nosotros hacemos que el lente sea más redondo, la distancia focal se hace más pequeña. Entonces, si hay una fuente de luz cercana, el cristalino se hace más redondo para proyectar esa imagen en la retina. Cuando la fuente de luz está muy lejana, el cristalino tiene que estirarse para enfocar, para proyectar esa imagen en la retina. Esto lo hace gracias a contraer o relajar los músculos ciliares. Cuando el músculo ciliar se contrae, el cristalino se hace más redondo, por lo tanto permite que la imagen se proyecte en la retina. Si no lo hiciera, como vimos un poco antes, la distancia focal sería mayor, es decir que no podríamos enfocar esta imagen. La imagen caería, digamos, más alejada de la retina. Entonces, el músculo ciliar se contrae, el lente se hace más redondo, la imagen se proyecta de forma correcta en la retina, gracias a la contracción del músculo ciliar. Cuando el músculo ciliar se contrae, tenemos estas fibras de la zónula que se relajan. Cuando esto hace que el cristalino sea más redondo para enfocar objetos cercanos. Cuando el músculo ciliar se relaja, se pone más tensas las fibras de la zónula, el cristalino se estira y eso nos permite que la imagen de objetos distantes sea proyectada en la retina de forma adecuada. De no ser así, esta imagen caería demasiado cerca del cristalino y no en la retina, como se muestra acá. La distancia focal sería demasiado pequeña, entonces por eso hay que estirar el cristalino para hacer que caiga de forma adecuada en la retina. La inervación de los músculos ciliares también es parasimpática. En la retina se invierten las imágenes. Entonces, si la fuente de luz está, por ejemplo, arriba de un objeto, va a ser enfocado en la parte inferior de la retina. Y viceversa. Si está abajo del objeto, va a ser enfocado en la parte superior de la retina. Además, un objeto es invertido de arriba hacia abajo, como en este caso, y de izquierda a derecha, como en este caso. Lo que estaba a la izquierda del objeto va a estar a la derecha en la retina. Un ojo que refracta la luz de manera normal se lo denomina hemétrope. Cuando hay un problema de refracción se denomina ametropía. Los casos más comunes son la miopía, hipermetropía y el astigmatismo. Miopía es cuando el cristalino, por ejemplo, es demasiado grueso o la distancia anteroposterior del ojo es demasiado grande y no nos permite, por lo tanto, enfocar de manera adecuada a los objetos distantes. Si hay un objeto distante, el objeto no se va a proyectar en la retina. El punto focal va a caer, entre comillas, antes. Esto se corrige con lentes cóncavos. Una persona miope no tiene problema en ver en foco los objetos cercanos. El problema es con los objetos distantes. Por lo tanto, un lente cóncavo soluciona ese problema. Cuando una persona tiene hipermetropía, el problema es el opuesto. Los objetos lejanos están en foco, pero los objetos cercanos no están en foco. Entonces, el objeto cercano, el punto focal cae, por así decirlo, atrás de la retina. Entonces, el problema aquí es que el cristalino o es demasiado delgado o que la distancia anteroposterior del ojo es demasiado corta. Esto se soluciona, como vimos antes, con un lente convexo.
que hace que la imagen, el punto focal, caiga en la retina. El astigmatismo es un poco más complejo porque aquí la córnea o el cristalino, las curvaturas son asimétricas, entonces requieren lentes que compensen esas asimetrías. ¿Cómo percibimos la profundidad de los objetos? Para entender esto, primero tenemos que entender el concepto de horóptera. La horóptera son los puntos en el espacio que se proyectan a puntos correspondientes de la retina. Y eso suena muy complicado, dicho así, pero con un ejemplo creo que es más simple de entender. Imaginemos que estamos mirando a una persona. En este ejemplo aquí está Julie. Entonces, horópteras son todos los puntos, unos imaginarios, que corresponden a el horizonte donde está Julie. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que hay un árbol en esta misma línea imaginaria cerca de Julie. Nosotros siempre estamos enfocando a Julie, es decir, Julie es la que va a caer en, como vamos a ver enseguida, en la fobia. Entonces, estamos enfocando a Julie en la retina. De todas maneras, podemos ver que al costado, por más que no lo estemos enfocando, podemos ver un árbol. Ese árbol se va a proyectar en otros dos puntos de la retina. Ambos ojos van a recibir esa proyección en ángulos iguales. Es decir, si este árbol se está proyectando en este punto de la retina y yo acá obtengo un ángulo, ese ángulo va a ser el mismo para el otro ojo. El árbol se va a estar proyectando en un punto de la retina que me va a dar el mismo ángulo que para el ojo izquierdo. Es decir, tanto ojo derecho como izquierdo tienen el mismo ángulo. Es decir, no hay disparidad entre los ojos. No hay disparidad angular. Recordemos que estoy enfocado en Julie, no en el árbol. Yo nunca me enfoco en el árbol. Estamos mirando a Julie, pero podemos notar que hay un árbol en ese mismo horizonte. Entonces, en ambos ojos, el árbol se va a proyectar con un ángulo idéntico. Entonces, no hay disparidad angular. ¿Qué ocurre cuando sí hay disparidad angular? Estamos, de nuevo, en el ejemplo, enfocando a Julie, es el punto de fijación. Tenemos la horóptera, el horizonte imaginario, que rodea a nuestro punto de fijación. Y más adelante está Bill. Entonces, estamos enfocando a Julie, pero también podemos ver a Bill. En este caso, esta persona, Bill, va a tener ángulos diferentes en cada ojo. Es decir, Bill se va a proyectar en el ojo izquierdo en un ángulo que no va a ser el mismo del ojo derecho. Si nos fijamos en dónde se proyecta Julie, que es acá, hay un ángulo que corresponde a Bill en el ojo izquierdo y hay un ángulo diferente que es el que corresponde a Bill en el ojo derecho. Si fuera el mismo, debería estar acá, pero no está acá, está acá. Entonces acá sí hay una disparidad angular. Lo mismo ocurre cuando lo tenemos a Dave un poco más adelante. Dave tiene un ángulo de disparidad incluso mayor. En esta línea roja es donde está enfocada Julie, y fíjense que ahora hay un ángulo que es el ángulo donde se proyecta la imagen de Dave en la retina, y en el ojo derecho, en lugar de estar aquí, que correspondería si estuviéramos percibiendo otra persona u otro objeto en la horóptera, pero como no pertenece a la horóptera, su proyección cae en otro punto de la retina muy alejado del que le correspondería a la horóptera. Entonces hay un ángulo de disparidad incluso mayor en el caso de Dave. Y estos ángulos de disparidad son los que usa el sistema nervioso central para procesar profundidad. La percepción de profundidad es gracias a esto. Y uno puede usar este conocimiento para crear la ilusión de una imagen en 3 dimensiones, que es lo que usa el cine y ha usado y lo sigue usando. Cuando uno mira una película en 3 dimensiones, el efecto se logra porque en realidad lo que estamos viendo es una imagen en 2 dimensiones en una pantalla. Entonces, ¿qué queremos lograr? Queremos lograr que haya ángulos de disparidad. Eso tradicionalmente se logró haciendo que las imágenes estuvieran en, por ejemplo, 2 colores diferentes. Y fíjense que una imagen en un color está corrida a la imagen que le corresponde al otro color, ¿no? El verde está corrida del rojo marrón, este que está acá. Entonces, cuando uno usa los lentes para ver en 3 dimensiones, los lentes tienen un filtro para un color, ¿no? En este caso el izquierdo tiene el filtro para el color verde y en el otro caso tiene el filtro para el color rojo. Como están corridas las imágenes, va a causar un ángulo de disparidad entre una y otra imagen. Y eso el cerebro lo interpreta como profundidad. Entonces por eso nos da la percepción de profundidad. Hoy en día
no se usa tanto esto de los filtros así, sino más bien, por ejemplo, luz polarizada u otras técnicas. Pero la idea siempre es crear, por más que sea artificial, entre comillas, un ángulo de disparidad entre los dos ojos que nos permita percibir profundidad. Cuando uno mira la separación en los ojos de los depredadores, uno puede darse cuenta que están mucho más cerca los ojos que en el caso de las presas. Los depredadores entonces tienen mayor visión binocular y les permite calcular mejor la distancia y ver en profundidad, lo cual les es muy útil para buscar a la presa. En cambio, estos animales que tienen los ojos así de un lado y del otro, separados, pierden visión binocular. Lo que ganan es información en un campo visual mucho mayor. Es decir, su campo visual es mucho mayor y les permite ver, por ejemplo, a la presa se encuentre donde se encuentren, pero tienen un cálculo más deficiente de distancia a profundidad. La retina consiste en una capa neuronal, donde hay varias capas de neuronas, y una capa pigmentaria. La capa pigmentaria tiene un par de funciones. Una de ellas es la de absorber luz para que no sea reflejada, ¿no? Para que no rebote, entre comillas. La capa neuronal, por supuesto, es la que procesa la información visual. En la retina vamos a encontrar una zona, que es la llamada del punto ciego, donde está el disco óptico, que es la zona por donde van a salir todos los axones de las células ganglionares. Además de todo el manojo de axones que conforman el nervio óptico 2, también vamos a tener, por supuesto, arterias y venas. En esta zona no hay fotorreceptores, por lo tanto es, como su nombre lo indica, un punto ciego. No es una zona en donde podemos ver imágenes. Si algo se proyecta acá no lo podemos ver. Las capas de la retina, entonces, como se puede ver acá, tenemos capas con neuronas, tenemos fotorreceptores, células bipolares, células ganglionares y el epitelio pigmentario. Ahora, el fotorreceptor no es una neurona propiamente dicha, no dispara potenciales de acción, como vamos a ver en un minuto. Si se fijan en esta disposición, por cierto, la capa interna y externa son capas donde ocurren sinapsis, ¿no? Pero los cuerpos de las células están en estas capas. Aquí las ganglionares, aquí las bipolares y aquí los fotorreceptores y luego el epitelio pigmentario. Cuando uno se fija en esta disposición celular es muy contraintuitiva, porque la luz tiene que atravesar todas estas capas de células para llegar hasta el fotorreceptor, que es la célula el tipo celular que va a transducir la señal luminosa en señal eléctrica. Por lo tanto, esta información, esta señal llega básicamente distorsionada, porque ha tenido que atravesar todas estas capas celulares. Como decíamos, el punto ciego es la zona donde no hay ninguna de estas capas, no hay fotorreceptores, por lo tanto, si una imagen cae en este punto, no lo vamos a poder ver. Y esto se puede observar fácilmente si uno cierra, por ejemplo, el ojo izquierdo con el derecho, miro esta X y pongo la punta del lápiz donde está la X y lo voy moviendo el lápiz, va a llegar un momento en que no voy a poder ver la punta del lápiz. Es justo el lugar donde la imagen ha caído en el punto ciego. Siempre tengo que enfocarme en la X, ¿no? La X se va a proyectar en la fovea de la retina y a medida que voy moviendo el lápiz lo puedo ver en la periferia, pero cuando esa información visual cae en el punto ciego ya no lo voy a poder ver más. Entonces la fovea es el lugar de la retina de máxima agudeza visual. Y aquí es donde enfocamos las imágenes, justamente en la fovea. La fovea es un lugar muy particular de la retina. Se encuentra dentro de la mácula, que es una zona un poco amarillenta porque tiene muchos pigmentos carotenoides. Y esta zona es como un valle donde las otras capas se han corrido un poco, por decirlo de forma un poco vulgar, pero se han corrido un poco. Y aquí la luz puede impactar directamente en los fotorreceptores sin tener que atravesar el resto de las capas. Por eso es la zona de máxima agudeza visual. Aquí no hay distorsión
de la señal lumínica. Y uno puede observar dos cosas. En primer lugar, cómo vamos perdiendo agudeza visual a medida que nos alejamos de la fobia. Y esto uno lo puede ver si uno se acerca a esta imagen y mira la letra E. Uno va a poder observar que, por ejemplo, con un ojo, el otro tapado, uno mira la letra E a una distancia de unos 12 centímetros o algo por el estilo, uno va a poder observar que no es capaz de discernir estas otras letras que están en las esquinas, porque cuando enfocamos a la letra E cae esa imagen en la fobia. Pero si enfocamos a la E y en la periferia percibimos las otras letras van a caer en regiones más alejadas de la fobia, que tienen menos agudeza visual. Por lo tanto, no vamos a percibir qué letra es. Solamente enfocando en ellas podemos percibir qué letra es. Pero si enfocamos en la E y tratamos de discernir qué letras son, no lo vamos a poder hacer, porque caen en zonas de menor agudeza visual, es decir, las zonas que están alejadas de la fobia. Por otro lado, si hacemos este mismo experimento, pero observando aquí esta cruz, de nuevo, cerramos el ojo izquierdo, por ejemplo, con el ojo derecho, observamos la cruz a unos 12 centímetros de distancia, vamos a poder ver que las letras, a medida que nos vamos alejando del punto que estamos fijando, van a perder el color. No somos capaces de percibir qué color tienen. ¿Por qué? Porque en la fobia están los conos que nos permiten distinguir color. En la periferia, más alejados de la fobia, ahí tenemos bastones que no son capaces de distinguir colores. Esto simplemente es un diagrama un poco más bonito de lo que vimos. Acá se forma un valle en la fobia donde se corren las otras capas y la luz puede impactar directamente en los conos. Y a medida que nos vamos a la periferia vamos a encontrar más bastones. Esto se puede ver acá. Acá en el punto 0 es donde está la fobia y hay muchos conos compactados muy cercanos unos a los otros. A medida que nos alejamos de la fobia, aumenta el número de bastones y tenemos cada vez menos conos. Entonces, en las zonas más alejadas de la fobia, vamos a tener básicamente solamente o prácticamente solo bastones y no conos. Y esto es lo mismo, solo para mostrar que en esa zona se han corrido no solamente las otras capas, sino que también, por ejemplo, capilares. La luz impacta directamente en los conos. El epitelio pigmentario tiene unas funciones importantes. Como ya vimos, una de ellas es absorber la luz para que no rebote. La otra función importante que tienen los epitelios pigmentarios es la de fagocitar a los discos que están tanto en los conos como en los bastones. En estos discos encontramos a las moléculas de rodopsina, que son moléculas que consisten en una proteína, que es la opsina, y un derivado de la vitamina A, que es el grupo retinal. Estas dos moléculas unidas son las que conforman a la rodopsina. En realidad, la molécula sensible a la luz es el grupo retinal, no la proteína. Las opsinas son proteínas que atraviesan la membrana 7 veces y están acoplados a proteínas G. Y se encuentran, como dijimos, en los discos de los bastones o de los conos. En el caso de los bastones, estos discos están, por así decirlo, flotando adentro del bastón. En el caso de los conos, los discos son invaginaciones, no se encuentran flotando libres como discos. Entonces, el epitelio pigmentario se encarga de fagocitar a los discos a medida que pasa el tiempo, porque estos discos se van renovando de forma constante. Si uno inyecta aminoácidos marcados con una sustancia radioactiva para poder seguirlos, lo que uno puede ver es que al día 0 hemos inyectado aminoácidos marcados radioactivamente en bastones. A medida que pasan los días, vamos a encontrar aminoácidos marcados en los discos y vamos a poder ver que a medida que transcurren los días, estos aminoácidos marcados se van acercando cada vez más al epitelio pigmentario. Alrededor del día 12, los aminoácidos marcados pueden ser encontrados en el epitelio pigmentario. Es decir, el epitelio pigmentario ha fagocitado a los discos que tenían aminoácidos marcados. Entonces, cada 12 días hay una renovación de estos discos.